tengan su cartón para poder subir, elevar de trabajo. Entonces, pues a ustedes bienvenidos y a ustedes jóvenes que inicien su primer semestre en la universidad, pues sean muy bienvenidos. Déjenme felicitarlos por tomar esa muy buena decisión. Pues el día de hoy, muy buena decisión. Pues el día de hoy vamos a recibir la primera semana de clases. Yo soy Julio César Prado Furlan. Les voy a dar el curso de Anatomía y Fisiología Animal. El código pues es FE 466 y el tema va a ser Introducción a la Anatomía y Fisiología Animal. Pero vamos a iniciar viendo algunos anuncios que tenemos que dar a conocer a ustedes como estudiantes. Entonces, por ejemplo, la conformación de la zona académica. Ahí pueden ustedes ver que en el primer examen parcial pues necesitan tener 20 puntos o vale 20 puntos. El segundo parcial pues vale 20 puntos también. El examen final son 30 puntos. Otras evaluaciones 20 puntos. Proyección social 5 puntos. Puntualidad, orden y limpieza 3. Extensión nacional 2 puntos para hacer un total de 100. Para tener derecho a evaluación final, tienen que tener una zona de 30 puntos mínima. Se debe de ganar cada asignatura con 60 puntos y la zona máxima es de 70 puntos. Más el examen final, como dice, son 30 puntos, pues ya son los 100. Si ustedes logran acumular una muy buena zona de 60 o 70 puntos, de todos modos se tienen que evaluar, tienen que evaluarse, tienen que examinarse, no por haber ganado o llegado a la zona de 60 o 70 ya ganaron, no, tienen que evaluarse, por favor. Acá podemos ver los laboratorios, ensayos y tareas. Esa es la ponderación donde dice otras evaluaciones, 20 puntos, ¿verdad? Es esta donde dice otras evaluaciones, 20 puntos, pues aquí está desglosado. Podemos ver ahí durante el ciclo académico realizados los laboratorios o ensayos. Cada ponderación tiene un máximo de 10 puntos. La fecha las pueden consultar en la página www.rural, edu.gt, o en la sede donde ustedes estén inscritos. La guía la encontrarás en Laboratorios Tarea. Al finalizar la realización de cada ensayo, deben de examinarse, deben de buscar en donde dice evaluaciones. Esto lo realiza en todos los cursos a excepción de los que tienen laboratorio presencial, ¿verdad? Que es para cursos específicos de las carreras de Ingeniería, Arquitectura y Psicología. Otra información es la boleta de inscripción. Este es el modelo que ustedes tienen que utilizar para poderse inscribir. Y el recordatorio, para que sean válidos los cursos, deben haber cumplido la asignación con ese formulario anterior, que es el F0306-219-01. El límite es de cada 8 en este caso, pues 8 de febrero, luego el 8 de marzo y así, ¿verdad? Entonces el límite actual es del 8 de febrero. ¿Verdad? Entonces, esos son los anuncios que tenemos que darles, por favor. Pongan atención. Más los docentes que les darán los otros cursos, pues se los irán recordando nuevamente. Pues vamos a iniciar entonces con la clase el día de hoy. Y vamos a ver el objetivo de la clase, pues es
descubrir las generalidades de la anatomía y fisiología de los animales. Para continuar, vamos a ver qué es el concepto de la anatomía. Posiblemente en el video introductorio anterior que ustedes ya vieron sobre esta clase, pues hay algunas dudas que quedaron por ahí al momento de escucharlo. Yo soy su catedrático que les voy a estar dando durante 45 minutos, ¿sí? Voy a tratar de explicar lo mejor posible para que tengan ustedes mejor comprensión de la clase, de lo que se les trata de enseñar. En este caso, pues, yo la voy a dar esa introducción del video de 15 minutos que ustedes ya vieron y lo voy a tratar de enseñar un poco más, con más tiempo, un poquito más completo posiblemente. Entonces, el concepto de la anatomía, pues, es una ciencia que estudia la conformación interna de los seres vivos, la forma, estructura, el tamaño y la ubicación de los órganos internos o externos, los aparatos y sistemas que conforman un individuo. En este caso podemos ver aquí la imagen, pues un gatito o un bovino, ¿verdad? Entonces la anatomía estudia la conformación interna, la forma, estructura de los órganos, aparatos que conforman a un ser vivo. Eso es anatomía. Otra definición: estudia la composición, disposición, ubicación y relación topográfica de los diferentes órganos que componen el organismo, ¿verdad? Vamos a ver más adelante lo relacionado a la definición topográfica, ¿verdad? Que simplemente, pues en este caso podríamos ver esta imagen que la partimos en 4 y hay 4 cuadrantes, entonces podemos ver que en el cuadrante 1 van a estar los órganos X, en el cuadrante 2 van a estar los órganos X, entonces a eso se refiere cuando dice una relación topográfica. Entonces ahí se puede estudiar la composición y disposición del organismo, de los órganos que posee o sistemas, ¿verdad? Y vamos a ver que la anatomía pues tiene subdivisiones. Entre las subdivisiones tenemos la anatomía descriptiva o macroscópica, ¿verdad? O sea que esta es la que describe y no necesita microscopio para verlo, o sea que se puede ver a simple vista. La anatomía descriptiva entonces estudia las formas y relaciones de los órganos y tejidos del cuerpo animal visibles sin la ayuda de un microscopio, ¿verdad? Entonces, estudia las formas y relaciones de los órganos y tejidos. La anatomía comparada estudia las estructuras de diferentes animales para poder poner en evidencia características relevantes. Por ejemplo, las especies pecuarias, que son todas las especies que nos interesan. En este caso, a ustedes como ingenieros agrónomos van a graduarse de un cierto tiempo. El tiempo se va pero rapidito cuando ustedes miren, ya se están graduando como ingenieros agrónomos. Entonces, en la anatomía comparada vamos a ver todas las estructuras de los animales que nos interesan, que son explotadas pecuariamente, o sea, para alimentación, como son los pollos, los peces, las abejas, la miel, la carne de res, cerdo y sus derivados también. También vamos a ver el término de embriología,
Pues esta estudia el periodo de preñez cuando una animala esté cargada, ¿verdad? Una vaca, una oveja, una cabra, una cerda. Entonces va a ser llamado embriología. La histología estudia los tejidos y las células utilizando microscopio. La anatomía sistemática estudia los sistemas y aparatos. La anatomía sistemática estudia los sistemas y aparatos. Ejemplo, por ejemplo, el sistema esquelético con su tejido principal, pues que serían los huesos que conforman un organismo. Vamos a ver también entonces la definición de o conceptos generales de las partes que constituyen un organismo. Entonces, los organismos vivos estamos constituidos por células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas y al final pues el individuo. Entonces, vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Células. Pues es la parte más pequeña de la que están conformados los seres vivos. Los tejidos, estructura constituida por conjunto de células que están diferenciadas y ordenadas y que realizan un trabajo coordinado. Células, tejidos, entonces están formados de células. Los órganos, unidad funcional de un organismo o un individuo que constituye una unidad estructural y realiza una función determinada. Por ejemplo, el órgano, el corazón, el pulmón, el estómago, ¿verdad? Aparato, conjunto de órganos que en un animal desempeñan funciones coordinadas para un fin determinado. ¿Verdad? Entonces, un aparato es un conjunto de órganos, un órgano es un conjunto de tejidos y tejidos es un conjunto de células. Sistema, conjunto de órganos y estructuras similares que trabajan en relación para cumplir alguna función fisiológica en un ser vivo. Aparato y sistema pues van de la mano. Puede ser el aparato respiratorio o el sistema respiratorio, ¿verdad? Y al final pues se forma el individuo. Todo ser vivo capaz de realizar funciones vitales como nutrirse, reproducirse o crecer, ¿verdad? Entonces, vamos a aumentar un poco esta imagen para que la podamos comprender mejor. Pues célula, organismos microscópicos. El tejido está conformado por muchas células organizadas. Los tejidos forman órganos, ¿verdad? Que pueden ser externos, sería lo que está afuera, y órgano interno, lo que está dentro, ¿verdad? Este pues es un estómago. Órganos, luego sistema orgánico, por ejemplo, ya está un sistema o un aparato, es lo mismo, por ejemplo, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el aparato circulatorio del individuo. Y al final, pues todos forman un individuo. ¿Verdad? Vamos a ver ahora entonces qué tipos de órganos existen. Hay varios, ¿verdad? Entonces, pero vamos a tomar los más importantes. Entonces, tipos de órganos. Los órganos accesorios son glándulas y órganos que facilitan el proceso de digestión, por ejemplo, en el aparato digestivo, ¿verdad? ¿Cuáles son los órganos accesorios del sistema digestivo? Pues son la saliva, el hígado, la vesícula biliar, páncreas. Estos son órganos
accesorios, que son glándulas y órganos que facilitan el proceso de digestión, ¿verdad? Quiere decir que son órganos accesorios que están incluidos para que sea mejor, que sea funcional el aparato digestivo, porque el aparato digestivo está comprendido desde los dientes, la lengua, la laringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto, todo esto, pero los órganos accesorios, en este caso, que ayudan a la digestión, como dice aquí, facilita el proceso de digestión, pues son la saliva, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, ¿verdad? Forman parte del aparato digestivo. Otros tipos de órganos son los vestigiales. Tal vez en el video anterior no se logra entender bien lo que se menciona, pero acá lo vamos a ver detenidamente y con mejor comprensión para que ustedes lo entiendan mejor. Acuérdense que toda esta información ustedes la pueden consultar en las redes sociales que existen actualmente, ¿verdad? Todo esto lo pueden ustedes ampliar para mejor información, para aprender más. Entonces, si tienen alguna duda, métanse a investigar, ¿verdad? Tenemos que ser investigadores al final, porque las tesis que se usan en la universidad rural son de investigación, entonces ya comencemos a hacerlo, no nos quedemos con solamente lo que nos dan. Otro tipo de órganos son los órganos análogos. También hay homólogos, como vamos a ver, pero en este caso vamos a ver los análogos. Realizan una misma función, pero tienen estructuras diferentes, ¿sí? Realizan una misma función, pero tienen estructuras diferentes. Por ejemplo, vamos a ampliar esto un poquito. Por ejemplo, el ala de un ave y el ala de una mariposa realizan la misma función, que es de volar, ¿verdad? Pero tienen estructuras diferentes, ¿verdad? El ala del ave podemos ver que tiene huesitos y la mariposa pues no tiene huesitos, ¿verdad? Entonces, pero tienen la misma función, que sería, en este caso, el vuelo. Entonces, esos son los tipos de órganos: accesorios, vestigiales, análogos. Oh, creo que vestigiales no hablamos, perdón, vamos a hablar de órganos vestigiales. Órganos vestigiales son individuos que retienen órganos que ya perdieron su función original, ¿sí? Órganos vestigiales son que pertenecen a individuos que retienen órganos que ya perdieron su función original, ¿verdad? Realmente no son utilizables, al contrario, pues son molestos porque causan problemas. Por ejemplo, un órgano vestigial es el coxis, es el final de la columna vertebral, es la colita, como decimos, ¿verdad? Cuando uno se siente, ay, me golpeé la colita, dice uno, es el coxis, así se llama. Entonces, es llamado cola, pero en órganos vestigiales existen momentos en que hay niños, desde niños, pues, hay nacimientos de niños que nacen con una especie como de cola, no una cola así grande a ustedes, pero sí sobresalen los huesos del coxis, entonces forman una colita, y esto pues es indeseable, ¿va? Es un órgano vestigial que ya, ya no han perdido la totalidad de su función original. ¿Para qué nos serviría una cola? Entonces, desde pequeños, si es que nace un niño así, pues de una vez se lleva y se opera, le quitan estas vértebras que son indeseables, son vestigiales, ¿verdad? Pero tal vez por ahí van a investigar ustedes que en la India, en ese país, pues cuando nace un niño con vestigios de cola,
para ellos es considerado como un dios. Entonces a ese niño lo van a proteger, lo van a cuidar, le van a alimentar, todo, porque ellos tienen creencias de muchos dioses, ¿va? Y si un niño nace con una colita, pues para ellos va a ser un dios. Otros órganos vestigiales que tenemos todavía, ¿verdad? Son las muelas del juicio, esas muelas que al final problema es lo que nos dan, entonces ya su función original ya se perdió. Entonces estos son los órganos vestigiales. Otros serían, por ejemplo, hay personas o animales que nacen por ejemplo, con pezones extras, ¿verdad? Se ha visto personas que tienen 4 pezones, hombres principalmente con 4 tetillas, ¿verdad? Eso hay que operarlo. Se ha visto vacas que llegan a tener de las 4 tetas normales, pues tienen 2 o 3 más que no son funcionales, o sea que son vestigiales, ¿verdad? Y así hay otros ejemplos. Entonces, tipos de órganos decíamos accesorios, vestigiales y análogos, ¿verdad? Vamos a ver los otros, o el otro que nos falta, que sería el órgano homólogo. Como hay un órgano análogo, también hay un órgano homólogo. En este caso, son órganos de especies distintas, por ejemplo, aquí podemos ver que tienen un origen evolutivo común y están adaptadas a realizar diferentes funciones, ¿verdad? Ejemplo, los huesos de las alas de un murciélago tienen la misma disposición que nuestras manos. Esta es las manos de un hombre, pues esta es la mano de un perro. Podemos ver que sus huesos son parecidos a nuestro miembro anterior. En este caso, pues es la de un pájaro. Miren la mano de un pájaro, ¿verdad? Es el ala, la puntita del ala que casi no nos comemos, ¿verdad? Solo nos comemos esto donde hay más carnita, pero miren, prácticamente es bien parecido, ¿verdad? O sea que tienen un origen evolutivo común y están adaptadas para realizar diferentes funciones. Nosotros para agarrar, el perro para caminar, el ave para volar y una ballena, miren lo que bien parecida a su aleta, ¿verdad? Que tiene especie de dedos, ¿verdad? Entonces esos son órganos homólogos. Y vamos a ver ahora lo que son los métodos para el estudio de la anatomía, ¿verdad? Bueno, al final tenemos que ir haciendo síntesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos viendo? ¿Qué es lo que vamos entendiendo? Tratemos de que esta clase que están recibiendo el día de hoy eh, sea amena, sea una clase para aprender, ¿verdad? Igual que todas, ¿verdad? Ustedes, pero hay unas clases que dice uno, esta clase es bien bonita, ¿verdad? Entonces se le pone más atención que otras, bueno, pero al final todas tenemos que ganarlas, ¿verdad? Para poder ganar el semestre con las zonas que se mencionan, ¿verdad? Que debe de ser de 30 puntos el mínimo. Para poder tener derecho a examinarse tienen que tener 30 puntos mínimos, ¿verdad? Pero sí tendrían que sacar 100 puntos para ganarla con 60, entonces tienen que tener mucho más de esa zona. ¿Cómo la ganan? Pues con todo lo que ya se les dijo, hay que tener sus exámenes y sus trabajos que valen muchos puntos, hay que entregarlos, hay que ir al laboratorio en Guatemala también, hagan el esfuerzo. Bueno, sigamos con los métodos para el estudio de la anatomía. Entre ellos, pues tenemos el método para el estudio de la anatomía, el método sistemático. Y el segundo va a ser el método topográfico. Miremos el método para el estudio de la anatomía, que es el método sistemático, el 1. Bueno, entonces vamos a hablar. El método sistemático se considera al cuerpo formado por sistemas, órganos o aparatos que son similares en su origen y estructura y están asociados en la realización de ciertas funciones.
Entonces, el sistemático es lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Está formado células, tejidos, órganos, aparatos, perdón. Y al final el individuo, y esto tienen similares en su origen y estructura y están asociados a realizar ciertas funciones. Este método sistemático está constituido por osteología, artrología, miología, esplagnología. Todo esto en un video que ya vieron, pues está un poco difícil de entender, pero aquí se los tengo bien explicados y con tiempo para que ustedes van viendo cada uno de las partes o que está constituido el método sistemático. Entonces, la osteología, esta pues estudia los huesos, ¿verdad? ¿Qué describe? El esqueleto de cada animal, animales pecuarios, o en el caso de nosotros, pues describe la osteología del esqueleto. ¿Por qué en los animales pecuarios? Pues son los animales que nosotros como humanos utilizamos para engordar, reproducirse, nutrirse, y al final pues llegan al peso adecuado para consumo humano. Entonces, esa es la importancia de conocer sobre el método sistemático todas las partes de un organismo. En este caso, la osteología, porque el sistema esquelético es el que va a soportar el peso de los animales que estamos explotando o produciendo. Por ejemplo, un pollo de engorde. Ustedes ya han visto que al mes, una semana o al mes entre veces ya el pollo está pesando 3,5 libras y ese peso es bastante pesado, digámoslo así, para un pollito tierno. Entonces su esqueleto debe de resistir este peso que es bien pesado, pues, para tener un pollito bien tierno. Entonces, ¿qué se le da? Pues bastantes minerales para que lo pueda fortalecer este esqueleto y aguantar el peso de 3,5 libras a la edad de un mes, ¿verdad? Entonces, otra parte de la que está constituido el método sistemático es la artrología. ¿Qué estudia esto? Pues las articulaciones. La miología estudia los músculos. La esplagnología estudia las vísceras, ¿verdad? Las vísceras que están en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio y en el sistema urogenital. Las vísceras, pues son, en el sistema digestivo podríamos decirle las tripas, a ustedes el intestino delgado, el intestino grueso, que casi no se consumen, pues se deben de utilizar. Bueno, actualmente todo lo que se produce en un animal se consume, ¿no? Ustedes, pero en el sistema respiratorio las vísceras pues serían los pulmones, por ejemplo, y en el urogenital pues sería ya lo que corresponde a las partes internas sexuales de los animales. Entonces, este método sistemático está compuesto por osteología, arterología, miología, esplagnología, también angiología, neurología, dermatología, endocrinología y más. Pero vamos a ver esto. La angiología entonces estudia la circulación de la sangre, ¿verdad? Aquí están las palabras bien escritas. La angiología. La neurología pues estudia el sistema nervioso, el cerebro, los nervios, la columna vertebral. La dermatología pues estudia el sistema subcutáneo, o sea, la piel. La endocrinología estudia el sistema endocrino, ¿verdad? Que está conformado por glándulas que producen las hormonas. Más adelante vamos a ir viendo, por ejemplo, qué es una glándula y para qué sirven las hormonas. Tienen una función bien específica, por ejemplo, en el sistema reproductivo de una vaca, de una cerda o de cualquier hembra, ¿verdad? Entonces, todas estas partes que estamos viendo constituyen el método sistemático. Ahora, el otro método para estudiar la anatomía es
el método topográfico, como decíamos al principio, ¿va? Que en la definición, que es la anatomía, y mencionábamos topográfico. Entonces, para entender, el método topográfico consiste. ¿En qué consiste entonces el método topográfico? Este estudia la relación del lugar que guardan entre las partes de sus órganos. Se usa en cirugía o en prácticas quirúrgicas. El método topográfico comprende las siguientes partes. El plano. Es una superficie real o imaginaria a lo largo del cual se puede unir dos puntos lineales por medio de una recta, ¿verdad? Y cortan al cuerpo animal o un órgano en particular. Entonces el plano puede cortar así imaginariamente, ¿verdad? O real, puede hacer en un órgano particular. Puede cortar al cuerpo animal o un órgano en particular para el estudio, imaginariamente, ¿verdad? Entonces, el método topográfico, tiene relación del lugar en el cual guardan las partes de los órganos, ¿verdad? Y comprende las siguientes partes. El plano, como decíamos, superficie real que puede partir en dos o en cuatro, ¿verdad? Un organismo. ¿Para qué? Pues vamos a verlo. Existen varios tipos de planos usados en la anatomía. Por ejemplo, ahorita sí vamos a entender lo que nos daban en el video anterior, que es plano sagital medio, ¿sí? Plano sagital medio o plano longitudinal medio, así se le llama, puede tener esos dos nombres, plano sagital medio o plano longitudinal medio. Este traza una línea real o imaginaria que divide la cabeza, el cuello, el tronco y la cola del animal en dos mitades y que nos da una derecha y una izquierda, ¿ya? Por eso dice que el plano puede partir o dividir el cuerpo de un animal o de un órgano. En este caso, entonces, el plano sagital divide el cuerpo desde la cabeza, cuello, dorso o tronco, este es el dorso, ahí vamos a estar viendo la palabra dorso, cola, en dos mitades iguales, derecha e izquierda, ¿verdad? Entonces, este es el plano sagital. El plano, todo esto es del método topográfico, ¿verdad? Se los vuelvo a enseñar para que no nos perdamos. El plano transversal, entonces, es una división real o imaginaria que ustedes pueden ver aquí, en el cual el plano transversal divide del cuerpo de un animal en dos mitades, ¿verdad? Esto es imaginario. Bueno, puede ser real también, ¿verdad? Pero imaginariamente le llamamos plano transversal la división. Y esto divide el cuerpo del animal en una parte craneal, ¿verdad? Craneal del cráneo con sus miembros anteriores, y otra parte caudal, o sea, caudal, la parte de la cola, o la parte final, ¿verdad? Eso hace entonces el plano transversal. Y el plano sagital parte en dos partes iguales a un individuo. El transversal, entonces, como decíamos, parte a la mitad en una parte craneal y en una parte caudal. Así se los estoy dando para que lo entiendan mejor. No es difícil, no es complicado. La parte que nos toca ver ahorita es el plano frontal o dorsal. ¿Cómo estamos de tiempo? Plano frontal o dorsal. Este corte divide el animal en dos porciones, una dorsal y otra ventral, ¿verdad? Entonces el plano frontal o dorsal divide imaginariamente a un individuo en dos porciones. Una dorsal, que sería el dorso o tronco,
¿verdad? Cabeza, cuello, dorso, tronco y en otra ventral, ¿verdad? Que es la parte del miembro con del vientre con sus miembros anteriores y posteriores y la cola, ¿verdad? Este es el frontal, entonces divide en dos porciones, una dorsal, que es el dorso, cabeza, cuello, y ventral, ¿verdad que no es difícil? Y la otra, eh, esa es los planos en que se divide el plano topográfico. Entonces, ¿verdad? Tenemos frontal, que divide el cuerpo de esta forma. Revisemos el otro, no hay problema, tenemos tiempito. El transversal, que divide en dos prácticamente, en cráneo y caudal, craneal y caudal. Y el sagital, que parte en dos o divide en dos, derecha e izquierda, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a ver qué se entiende por topografía animal. La técnica adecuada para el manejo de los cuadrantes. Los cuadrantes sería como que dividamos esta imagen, la voy a aumentar de tamaño, como que dividamos esta imagen así, ¿verdad? En una línea vertical y en una línea horizontal, lo más recto que puedan, ¿verdad? Con una regla se logra mejor. Vertical y horizontal. Entonces forma, como van a ver en física, un cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Para qué? Para poder determinar que en este cuadrante, por ejemplo, hay órganos específicos que tienen un nombre. En el cuadrante 2 van a quedar otros órganos específicos que tienen un nombre. En el cuadrante 3 hay otros órganos, ¿verdad? Y así. Entonces, por eso es que dice que es la técnica adecuada para el manejo de los cuadrantes, en donde las partes anatómicas se encuentran ubicadas. Es una forma fácil de poder ubicar el animal en el espacio en donde se encuentran, ya sea para analizar sus estructuras anatómicas externas o internas, en un plano medio, y se toma como un punto que mencionamos el craneal, que es la cabeza, caudal, la cola, dorsal, lo que va por la parte del dorso o el lomo, así le decimos también, ¿no? Y la parte ventral o la parte del vientre del abdomen. Entonces, en esa forma podemos dividir el cuerpo del animal. Por eso es que se mira la topografía anatómica. Ustedes es para poder dividir el animal, ¿verdad? Utilizando planos, los planos que ya vimos. Y pues la clave es entender esto: craneal o anterior, dorsal o el lomo, caudal, que es la cola, y el vientre. Tenemos la próxima, porque términos topográficos. Eh, Aquí vamos a ver la forma real o imaginaria, ¿verdad? Que se unen para formar una línea recta. Entre ellas, entre los términos topográficos, pues vamos a tener plano craneal, caudal, frontal, ventral, lo que vimos anteriormente en la imagen de la vaquita. Y lo vamos a explicar aquí. El plano craneal es un plano de dirección, que significa en dirección de la cabeza, cuello, tronco y cola. Eso es craneal, ¿verdad? Que va de la cabeza, cuello, tronco y cola. Usado en cabeza, cuello, tronco y cola. Ese es el plano ventral. Otros términos topográficos serían el plano dorsal, el medio sagital, el palmar y el plantar.
El dorsal, superficie al dorso. El dorso o el lomo, ¿verdad? Dorsal es el lomo. Ahí va la cabeza, cuello, tronco y cola, partes de la mano anterior y pie. Otro término topográfico sería el plano medio o sagital. Como ya habíamos visto, corta la cabeza a la cola y lo divide en dos partes iguales, de derecha a izquierda. El plano palmar. Palmar porque es de la parte posterior de la mano. Es como que viéramos una mano, pero en la parte posterior. El plantar es la superficie caudal, o sea que va en dirección de la cola, ¿verdad? Entonces, es de las extremidades posteriores, o sea, las patas, por eso es plantar, patas, y que sería la parte posterior del pie. Entonces, esos son los términos que se usan en topografía. También está el plano distal y el plano proximal, ¿verdad? Todos estos son términos topográficos. El plano distal es el que está más lejos de la raíz del miembro, que sería esta parte de aquí, distal. Y el plano proximal, ¿verdad?, es el que está más cerca de la raíz del miembro. Entonces aquí también en esta imagen podemos ver lo que acabamos de hablar, ¿verdad? El plano dorsal, que es el lomo, plano caudal, que es de la cola, las patas posteriores, el craneal, ¿verdad?, que va desde la cabeza, tronco, y el proximal, y aquí sería el distal, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, eso es lo que vieron en el video anterior y yo se los estoy repitiendo un poco más despacio y un poco más comprensible. De todos modos, les queda el video grabado para que ustedes lo estén revisando constantemente para poder ver los términos, porque al final de cada clase se van a ir sacando preguntas para el primer examen parcial. Entonces tienen que ustedes que estar revisando su video para poder contestar las preguntas que se hacen al final. Y todas estas se van a juntar para hacer el primer examen parcial. Ya les dirán la fecha, ¿no? Por último, pues vamos a ver el concepto de fisiología, porque la clase del día de hoy era anatomía y fisiología. Y fisiología, pues es la parte de la biología que estudia las funciones integradas del cuerpo y las funciones de todas sus partes, que como vimos, pues está compuesta de sistemas, aparatos, órganos, tejidos, células y sus componentes, incluyendo los procesos biofísicos y bioquímicos implicados. Por ejemplo, la digestión, ¿verdad? Comemos un alimento y ¿qué pasa con todo este alimento? ¿Verdad? Todos son procesos bioquímicos y biofísicos que están contenidos en la digestión de un animal. Creo que perdí la imagen, pero vamos a seguir hablando del tema. Bueno, no sé en qué me metí. Bueno, entonces decíamos que la fisiología es la parte que estudia todas estas formas de los sistemas que conforman el organismo de un individuo. Y decíamos también que en la última diapositiva, vamos a ver, teníamos que ver qué es la temperatura, el oxígeno, y podemos decir que la temperatura pues tiene que ver con la influencia del cuerpo de los animales. Entonces, ahí estamos, jóvenes. Disculpen la pérdida de esa imagen, pero muchas gracias por su atención.